Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es un placer y una bendición el contar con su amable atención para un nuevo mensaje que el Señor Jesucristo nos ha dado. Queremos iniciar orándole al Señor Jesús para que este mensaje sea de bendición. Gracias, Señor, te damos gracias por este nuevo mensaje que tú has puesto, Señor, para poder compartir con todos los hermanos, como con todas aquellas personas que viven hasta el último recóndito de la tierra y que puedan escuchar este mensaje que tú has dado. Sino antes, Señor, queremos agradecerte por todas tus bendiciones, Señor Jesucristo, porque estamos pasando situaciones difíciles, pero sabemos que tu bendita misericordia es tan grande que nos protege cada día. Asimismo, Señor, rogamos por las personas que están enfermas, que están en las cárceles y que están pasando situaciones difíciles de empleo, aquellas personas que vagan en las calles sin tener un lugar a donde ir. Por favor, Señor Jesús, muéstranos el camino para poder ayudarles y compartir lo poco que nosotros podamos tener, Señor Jesús. Pero principalmente que tu palabra, Señor Jesús, que es espíritu y es vida, sea expandida por toda la tierra. Amén. Amados hermanos, orándole como siempre a nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que dio para el día de hoy, compartir con ustedes, amados hermanos, hablaremos sobre la última cena del Señor. La última cena del Señor. Iniciamos, amados hermanos. La última cena del Señor se ha grabado en nuestras mentes por siglos la idea de que la última cena bíblica era la escena de una mesa larga con Jesús en el centro, sentado junto a sus discípulos a ambos lados. Pero a la luz de las costumbres judías y romanas, además de los detalles que entrega la Biblia, la última cena fue muy diferente a lo que nosotros pensamos. La explicación de la última cena de nuestro Señor Jesucristo, así como la posición específica de Jesús y sus discípulos en ella, detalle de gran importancia para entender el pasaje bíblico que nos explica la Biblia completo de Juan capítulo 13 y su mensaje. Nos dice la palabra de Dios en su palabra que Jesús ordenó a sus discípulos ir a buscar cierto hombre para que les indicase cuál sería el aposento donde celebrarían la Pascua judía. Mateo capítulo 26, versículo 17 y 19, Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16 y Lucas capítulo 22, versículo 7 al 13. Los discípulos entonces prepararon la habitación con este fin. Según la cultura romana y judía del siglo I, la mesa donde Jesús celebró la Pascua tuvo que haber sido un triciclinio, una mesa larga de 3 lados con forma de U. Para los judíos, dentro de la mesa habían algunos puestos de importancia y otros de menor relevancia. En Lucas capítulo 14, versículos 7 al 9, podemos determinar ciertas circunstancias que nos dice la Biblia. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este,
y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Cuáles eran estos puestos de importancia? Seguramente pensaríamos que el anfitrión se sentaría en la mesa central, donde podría ver a todos sus invitados. Pero para los judíos la parte más importante de la mesa era el lado izquierdo y no en el centro. Era allí donde el anfitrión se sentaba segundo desde la izquierda. El invitado de honor se sentaba a la izquierda del anfitrión y el amigo de confianza a su derecha. Estos eran los puestos de honor en la mesa. En Mateo 23:6 dijo Jesús: los fariseos deseaban estos lugares. En Marcos capítulo 10, versículo 35-37, nos dice la palabra también que Juan y Jacobo también deseaban sentarse en estos lugares en el cielo. El resto de los invitados se sentaban hacia la derecha en orden de importancia, rodeando el triciclinio hasta llegar a la parte final de la mesa. Pero también estaban los puestos de menor importancia, tal como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 14. Es así como el último puesto era ocupado por el siervo, quien se sentaba cerca de la puerta por si tenía que ir a buscar comida o agua en caso de ser necesario. Con base a estas tradiciones culturales judías y lo que indica la Biblia, podemos determinar cuál fue el escenario de la última cena de Jesús. Como anfitrión de la cena, se sentó segundo desde la izquierda y no al centro, como lo muestra muchas veces pinturas hechas por hombre en nuestra era. La verdad es que ahora también podemos determinar dónde estaba sentado Juan, el discípulo amado de Jesús, como lo dice la Biblia. Es importante conocer, como lo estamos haciendo a través de la palabra del Señor, hermanos, la posición en que estaban sentados, porque la palabra de Dios nos lleva a conocer los lugares y reconocer cuál es el lugar del siervo. Continuamos en Juan capítulo 13, versículo 23 y 25. Nos dice la palabra: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, recostado cerca del pecho de Jesús. ¿Dónde estaba sentado Juan? Según la costumbre judía, la forma de sentarse en la mesa era en el piso o sobre una butaca alrededor de la mesa, reclinado con las piernas hacia atrás e inclinado sobre su brazo izquierdo. Esto permitía que la persona pudiera recostarse sobre la persona que tenía a su izquierda. De esta forma, si quería contarle algún secreto al lado de su izquierda, podía recostarse cerca del pecho. Ahora es posible entender cómo la mujer pudo lavarle los pies a Jesús estando detrás de él, como lo explica Lucas capítulo 7, versículo 38. Ya que Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús, esto nos permite concluir que estaba sentado a la derecha de Jesús, como el amigo de confianza, el único lugar donde podía hacerlo. También podemos
saber cuál era la persona que estaba a la izquierda de Jesús, es decir, el invitado de honor, como lo dice la Biblia. Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mateo capítulo 26, versículo 23. Dado que Judas estaba comiendo del mismo plato con Jesús, podemos saber que estaba sentado al lado, ocupando el puesto de honor de aquella cena. Es impresionante saber esto, pues de esto entendemos que Jesús amaba a Judas, aún sabiendo que le entregaría. Pero esto no es todo, ya que además podemos inferir dónde estaba sentado Pedro. Dice la Biblia que cuando Jesús comentó en la mesa que uno de los discípulos le iba a entregar, como lo dice Juan capítulo 13, versículo 21, Pedro hizo lo siguiente: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Juan capítulo 13, versículo 23 al 24. Pedro le hizo señas a Juan, el discípulo amado, para saber quién sería el discípulo que entregaría a Jesús. Lo que nos demuestra que Juan ocupaba un lugar prominente en la mesa al lado de Jesús. Juan estaba sentado en la parte izquierda de la mesa, pero además podemos entender que la única forma en que Pedro hubiera llamado la atención de Juan era estando enfrente de él. Si es así, entonces Pedro estaba en la parte derecha de la mesa, la de menor importancia. Pero no solo eso, sino que de acuerdo al relato de Juan capítulo 13, podemos decir que Pedro estaba sentado en el último puesto, en el lugar del siervo, cerca de la puerta. La Biblia nos dice que Jesús se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, versículos 5 y 6 nos dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. La palabra entonces viene del griego oun, que quiere decir y. Jesús lavó los pies de todos sus discípulos y llegó a Pedro. Es decir, Pedro era el que estaba sentado al final de la mesa, pues fue el último al cual Jesús le lavó los pies. Pedro estaba sentado en el puesto del siervo. No sabemos la razón por la cual se sentó allí. Probablemente estaba designado para el servicio de aquella mesa de Pascua. Lucas capítulo 22, versículo 8. Esto nos permite entender, amados hermanos, la reacción que tuvo Pedro cuando Jesús le lava los pies. ¿Por qué Pedro fue el único de los discípulos en negarse a que Jesús le lavara los pies? ¿Por qué no quería que Jesús lo hiciera? En la mesa, el siervo, sentado en el último puesto, estaba encargado de lavar los pies de los invitados. Dado que estos se ensuciaban con el caminar diario sobre tierras polvorientas, sin embargo, aquí ocurre todo lo contrario, pues no fue Pedro, sino Jesús quien lo hace. Por esta razón, le reclama que lavar los pies le corresponde al siervo y no al anfitrión de la mesa.
En Juan capítulo 13, versículos 6 y 8, dice la palabra: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás. El siervo estaba encargado de servir en la mesa y lavar los pies a los invitados. Pedro se negó en un principio porque Jesús, como anfitrión, estaba lavándole los pies al siervo, la persona que servía en la mesa. Entendió que Jesús estaba realizando un acto de servicio y de humillación gigante, rebajándose aún por debajo del siervo, y por eso se negó. Sin embargo, Jesús quería enseñarles a sus discípulos y a nosotros que el siervo no es mayor que su Señor. Por ello, tomó el lugar de siervo. Lucas capítulo 22, versículo 26 y 27 nos dice la palabra: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cuando Jesús dijo que no buscáramos los primeros puestos en la mesa, lo podemos ver en Lucas capítulo 14, versículos 7 al 9, nos enseña que no debemos buscar exaltarnos a nosotros mismos y ser vistos por los demás. Lo importante es ocupar el último puesto, es decir, tomar el lugar del siervo. Jesús estaba en un lugar de privilegio en los cielos, pero aún así tomó el lugar del siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Para que nosotros pudiéramos pasar del lugar más miserable donde estábamos hacia lugares celestiales. No importa el lugar que ocupes en la mesa espiritual, no importa si estás sentado en el último puesto, no importa si muchos te miran como si fueses el menor importante. Recuerda, amado hermano, que el mayor no es el que está sentado en la mesa, sino el que sirve. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, también era una costumbre que se hacía en el Medio Oriente. El relato de Jesús lavando los pies de los discípulos ha sido objeto también de muchas interpretaciones. Sin embargo, una explicación menos conocida que permite entender el significado de esta historia se encuentra en el contexto cultural del Medio Oriente en la época de Cristo. Según esta interpretación, Jesús habría lavado los pies de los discípulos como símbolo de hospitalidad y bienvenida a la casa de su Padre. La Biblia dice, en Juan capítulo 13, versículo 4 al 5, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. La práctica de la hospitalidad siempre ha sido parte importante de la cultura del Medio Oriente. Una persona tenía la responsabilidad de recibir y atender a un visitante cuando se acercaba a su casa. La hospitalidad era necesaria en los pueblos nómadas, pues no había hoteles en el desierto y en muchas ocasiones no habían posadas disponibles. Como parte de la cultura, el objetivo de la hospitalidad era convertir a un extraño o a un potencial enemigo en un amigo. Hoy, cuando se recibe una visita en un hogar,
se le invita a sentarse, tomar un refresco o colgar su abrigo como cortesía. Pero en la antigüedad, uno de los primeros gestos de hospitalidad era ofrecer agua para lavar los pies. En aquella época se usaban sandalias, por lo que los pies se ensuciaban en las calles polvorientas del desierto. Por ello, la manera más común de recibir a un invitado era ofreciéndole agua para que lavara sus pies. En una ocasión, Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo y se quejó por esta falta de hospitalidad. Lucas capítulo 7, versículo 44 nos dice una frase que dijo Jesús: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. El lavado de los pies, como gesto de hospitalidad, tiene una larga tradición en el Antiguo Testamento. En una oportunidad, Abraham salió al encuentro de 3 visitantes celestiales y les dijo: te ruego que no pases de tu siervo, que se te traiga un poco de agua y lavad vuestros pies. Génesis capítulo 18, versículo 3 al 4. Más tarde, Labán mostró hospitalidad con el siervo de Abraham al darle agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Génesis capítulo 24, versículo 32. Los hermanos de José fueron recibidos por un varón en Egipto que les dio agua y lavaron sus pies. Génesis capítulo 43, versículo 24. En otros casos también era realizado por la esposa del anfitrión. Por ejemplo, cuando Abigail aceptó la propuesta de matrimonio de David, también se ofreció como una sierva para lavar los pies de los siervos de David. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 41. Las primeras fuentes judías indican que el lavado de los pies se extendió ampliamente en la época del Nuevo Testamento en el siglo I después de Cristo, como un gesto de hospitalidad. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo destaca una viuda de buen testimonio. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. La hospitalidad, por lo tanto, se siguió practicando de la misma manera que se hacía desde la época de los patriarcas. Entonces, cuando Jesús se levantó de la cena y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, lo hace con el mismo sentido que ha tenido en la tradición de Israel durante siglos. Jesús lava los pies a sus discípulos para darles la bienvenida a su casa. Pero si este era un gesto de bienvenida a su casa, debemos preguntarnos, ¿cuál casa? Sabemos que Jesús no tenía una casa. Incluso en una oportunidad, Jesús les dijo a sus discípulos: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas capítulo 9, versículo 58. Si Jesús hubiera tenido una casa terrenal, hubiera seguido la costumbre de lavar los pies antes de comer. Sin embargo, lo hizo durante la comida. En Juan capítulo 13, versículo 2. Debemos entender, por tanto, que el gesto de hospitalidad de Jesús no era una bienvenida a una casa tradicional, sino una bienvenida a la casa de su Padre en el cielo. Más tarde, Jesús les hablaría de esta nueva casa. Juan capítulo 14, versículo 10 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Sin embargo, Pedro rechaza participar y le responde a Jesús: no me lavarás los pies jamás. Juan capítulo 13, versículo 8. Se debe entender que Pedro no se oponía a que lavasen sus pies, sino más bien que Jesús sea el que lo haga. Algunos rabinos enseñaban que el acto de lavar los pies era una tarea tan humillante y degradante que era inaceptable que un judío lo hiciera, incluso si era un esclavo. Pedro consideraba que Jesús estaba humillándose a sí mismo al hacer el trabajo de esclavo. Entonces Jesús responde diciendo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan capítulo 13, versículo 8. Pedro pide que sean lavadas también sus manos y su cabeza como muestra de su total compromiso. Juan capítulo 13, versículo 9. Pero Jesús le enseña que el propósito de lavar sus pies no tenía que ver con la limpieza, pues la mayoría de ellos ya estaban limpios. Juan capítulo 13, versículo 10. Más bien, el gesto de lavar los pies tenía relación con tener parte con Él. ¿Qué significa entonces tener parte con Él? Pues la palabra parte que aparece en el Evangelio de Juan también aparece en la Septuaginta del Antiguo Testamento en griego. En el judaísmo, tener parte se relaciona con la porción de herencia de la tierra de Israel. Se nos dice que en la repartición de la tierra prometida entre las tribus de Israel, los levitas no tendrían tierras, sino que Dios sería su padre y heredad en medio de los hijos de Israel. Números capítulo 18, versículo 20. En el contexto de la hospitalidad, Jesús habría lavado los pies de sus discípulos como bienvenida a la porción de la herencia en la casa de su Padre. Cuando hubo terminado de lavar los pies, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? Juan capítulo 13, versículo 12. Luego comienza a enseñar la importancia del servicio. Entonces les dice que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan capítulo 13, versículo 16. Cristo había sido enviado específicamente para cumplir el papel de siervo. Cuando entendemos esto en el contexto de la hospitalidad, vemos que así como los hombres de gran riqueza enviaban a un esclavo para lavar los pies de sus invitados como señal de bienvenida, así también Jesús había sido enviado como siervo para dar la bienvenida a los invitados de su Padre. De esta manera, en Cristo Jesús, las puertas de los cielos se han abierto y ahora nosotros podemos sentarnos a la mesa también del Padre. Otra referencia que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios antes de conocer lo que sucedió en la Santa Cena del Señor y su significado, según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el pan y la copa de vino de la última cena. En la última cena, Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa de vino y dijo: esto es mi sangre.
Mateo 26, versículo 26 al 28. Marcos capítulo 14, versículo 22-24 y Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Sin duda, estas son una de las palabras más grandes que pronunció Jesús y posiblemente más difíciles de entender. Incluso cuando ya las había pronunciado antes, muchos de los judíos no comprendían cómo sería posible comer su cuerpo y beber su sangre. Lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 52. ¿Qué significan las palabras de Jesús? ¿Cómo puede el pan ser un cuerpo y el vino su sangre? Nosotros vemos, lo cierto es que el pasaje bíblico es como un misterio para cualquier lector. Pero la explicación de tal misterio se encuentra en la tradición de la cena de Pascua judía, donde Jesús y sus discípulos comieron el pan y bebieron la copa de vino. Si bien pensamos que en la mesa de Pascua judía se bebía una sola copa de vino, que es lo que se hace en la Santa Cena, en realidad se bebían 4 copas de vino. ¿Por qué? Porque cada una de ellas representaba las 4 promesas de bendiciones hechas por Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7 dice la palabra: Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que la primera copa de vino en la cena era Kadesh, la llamaban la copa de la santificación. Yo os sacaré de Egipto. Al levantarla, el padre de familia y quien presidía la cena recordaba que Dios los había sacado de Egipto. Luego bendecía la copa, daba gracias por el fruto de la vid, la bebía y después se la entregaba al resto de la familia para beber de la misma copa. Jesús bendijo la primera copa, la tomó y la repartió entre los discípulos. Lucas capítulo 22 versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Después viene la segunda copa. Es el Mishpat, la que llamaban la copa de liberación. Y en el versículo que leímos decía la palabra: y os libraré de su servidumbre. En esta ocasión se recordaba la salvación de Egipto a través del Mar Rojo. El padre de familia mojaba su dedo en la copa y derramaba 10 gotas de vino para recordar las 10 plagas de Israel. Luego oraba y después repartía la copa en la mesa,
tal como lo ordenaba la tradición. Jesús seguramente hizo lo mismo en la mesa con sus discípulos. Luego viene la tradición del pan. En la Santa Cena se recibe un trozo de pan, pero en la casa de Pascua se tenían 3 panes, los cuales tienen un significado muy profundo. En la mesa de la Pascua judía había y sigue habiendo una bolsa especial llamada matzah tosh, que contiene 3 panes sin levadura, llamados matzosh. Estos panes son planos y agujereados. De estos 3 panes, los judíos siempre tomaban el pan del medio y lo partían en 2 pedazos. Cada pedazo se llamaba afikomen, una palabra griega que significa el que ha de venir. Así que una mitad del pan partido lo regresaban nuevamente en la bolsa y la otra mitad la envolvían en una servilleta y la escondían hasta después de comer el Cordero de Pascua, algo así como un postre. ¿La razón? Ningún judío lo sabía, simplemente lo hacían. Sin embargo, cuando Jesús tomó el pan, les revelaría a sus discípulos la asombrosa y oculta verdad. Los judíos no sabían por qué usaban 3 panes, pero los cristianos de hoy sabemos que estos 3 representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo unidos por el simbolismo del matzah tosh. Cuando Jesús tomó el pan del medio, les dijo a sus discípulos: esto es mi cuerpo. Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesús tomó el segundo pan, aquel que representaba a Dios Hijo, y les dijo: este soy yo. Pero también les dijo que aquel matzosh era como su cuerpo, porque así como el pan no tiene levadura, él tampoco tiene pecado. Luego partió el matzosh, el afikomen, como símbolo de que Jesús, el que había de venir, siendo inocente, sería entregado en muerte por nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La Pascua, conmemorada por siglos, se estaba cumpliendo frente a ellos en aquella mesa. El matzosh, marcado y penetrado, era símbolo de que su cuerpo sería marcado y herido, y que por esas heridas nosotros seríamos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Luego envolvió el afikomen en una servilleta y lo escondió como símbolo de su sepultura, y que su cuerpo sería envuelto en una sábana. Y cuando finalizó la cena, lo trajo de nuevo a la mesa como símbolo de su resurrección. Luego de la cena, el padre de familia judía permitía que los niños jugaran a buscar el afikomen, aquel pedazo de pan que había sido escondido, y cuando era hallado, se partía en muchos pedazos y se repartía a todos los que estaban sentados en la mesa, como símbolo de que Jesús puede ser hallado si nos volvemos como niños. Mateo capítulo 18, versículo 4. Cuando terminaban la cena de Pascua, Seder significa en hebreo, se tomaban la tercera copa de vino, a la que llamaban la copa de la redención. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, como lo decía el versículo que leímos anteriormente. En esta copa, el padre de familia recuerda que Dios los redimió a través de la sangre del Cordero inocente. Esta es la copa que los evangelios mencionan
y que conocemos como la copa que Jesús tomó en la última cena. Los discípulos seguramente esperaban que Jesús recordara cómo Dios redimió a Israel de Egipto a través de la sangre del Cordero. Sin embargo, les dijo algo inesperado. Lucas capítulo 22:20 nos dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así como la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas de las casas de los judíos los había redimido de la muerte de los primogénitos en Egipto, Jesús levanta la tercera copa y anuncia que su sangre sería la redención del pecado. Si el pacto que Dios había hecho con Israel se había ratificado repetidas veces con la sangre de animales sacrificados, como lo dice Éxodo capítulo 24 versículos 7 y 8, esta vez Jesús anuncia un nuevo pacto, no con sangre de corderos, sino con su propia sangre en la cruz, y sin necesidad de ratificarla repetidas veces, sino una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 28. Y por último, en la última cena, se debía tomar una cuarta copa de vino llamada la copa de la consumación. En el versículo original que leímos decía: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En la familia judía, el padre de familia tomaba la copa y recordaba que Dios había formado un pueblo santo para él. Y luego se cantaba el Halel, la alabanza final de la Pascua. Sin embargo, luego de tomar la tercera copa, Jesús deja de lado la cuarta y última copa y les dice a sus discípulos, Marcos capítulo 14, versículo 25 y 26, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Pero, ¿por qué Jesús no bebió la última copa? Porque en su primera venida Jesús vino a hacer un nuevo pacto a través de su propia sangre y así establecer su iglesia. Pero será en su segunda venida cuando venga a tomar a su pueblo, la iglesia, y dar consumación de todas las cosas. Jesús aplazó tomar esta copa hasta cuando esté en el reino, su reino mesiánico. Así que cuando Él regrese y establezca su reino milenial en la tierra, levantará la copa de la consumación como Él prometió y dirá, os he tomado por mi pueblo y seré vuestro Dios por siempre. El cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión de ritos. El corazón mismo de la iglesia expresa el contacto directo con su Dios por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no establece un sistema rígido de culto. Existen, sin embargo, dos ceremonias que son esenciales, puesto que fueron divinamente ordenadas, es el bautismo y la Santa Cena. En virtud de su carácter sagrado, se les describe a veces como sacramentos, es decir, cosas sagradas. También se les llama ordenanzas, porque fueron ceremonias ordenadas por el Señor Jesucristo. Los primeros cristianos llamaron estas ordenanzas Santa Cena o Cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 20. El partimiento del pan,
Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 20, versículo 7. La comunión. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. Por consiguiente, podemos hablar de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena o comunión o cena del Señor es una de las ordenanzas instituidas por Cristo mismo. En Mateo 26, versículo 26 al 29, dice la parábola: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En cuanto a la celebración de la Santa Cena, ¿dónde fue instituida? En el aposento alto. ¿Cuándo? La noche anterior a la muerte de Jesús. Mateo 26, versículo 17-19. ¿Qué quiso celebrar Jesús con sus discípulos mediante esa cena? La Pascua. ¿Podemos saber qué se comía en la cena de la Pascua? En Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 11, nos dice que se comía un cordero sin defecto, macho, de 1 año, de las ovejas o de las cabras, asado al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, podemos corroborarlo. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿O con qué objetivo la instituyó Jesús? Con el objetivo de recordar su sacrificio en nuestro favor, que por medio de su sangre estaba instituyendo un nuevo pacto. ¿Ese nuevo pacto era solo para Israel? No. El antiguo pacto fue con la nación de Israel, esta vez con el mundo. Más concretamente con todos aquellos que creyeran en el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. La fórmula contiene el término nuevo, el cual nos recuerda el antiguo pacto que fue ratificado por los israelitas en el monte Sinaí, que recuerda el antiguo pacto, ratificado por los israelitas en el Sinaí, como anteriormente dijimos, cuando Moisés roció sangre sobre el altar, el libro y el pueblo. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. De inmediato, después de haber ratificado el pacto, los líderes de Israel subieron al monte a encontrarse con Dios. Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11. Nos dice la palabra: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Si nosotros nos damos cuenta, ¿se dan cuenta del detalle que os llama la atención lo que relata este pasaje? Estos líderes vieron a Dios, y no solo eso, sino que participaron con Él en una comida relacionada con el dicho pacto. Siglos después, Dios anunció por medio de Jeremías que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá.
Jeremías 31:31. Esta profecía se cumplió cuando Jesús, la noche que fue entregado, instituyó un nuevo pacto y participó en una comida con sus discípulos, comida relacionada con ese nuevo pacto. Este es el propósito de esta celebración, recordar el nuevo pacto. Así que, al celebrar la Santa Cena, los creyentes testificamos que participamos de la comunión. Testificamos, pues, de una relación de pacto con Dios y su pueblo, pues escrito está: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Mateo capítulo 26 versículo 28 y Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. Si participas de la comunión, entras en pacto con Dios, no un pacto del hombre con Dios, sino de Dios con el hombre. Porque los pactos bíblicos nunca parten del ser humano, sino de Dios. En la Santa Cena, Jesús bendijo, es decir, dio gracias por el pan y el vino. También lo hizo en la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué nos debe enseñar eso? En primer lugar, que cuando celebremos la Santa Cena, damos gracias a Dios por la obra redentora que Jesús hizo en favor nuestro. Es decir, al tomar la comunión, damos gracias a Dios. De ahí viene la palabra Eucaristía, que significa dar gracias. En segundo lugar, aprendemos a dar gracias a Dios por los alimentos que de su gracia recibimos cada día. Dios nos bendice y nosotros debemos agradecérselo. Pablo trató sobre la Santa Cena en su primera epístola a los Corintios capítulo 10 versículo 16 al 22 mediante dos preguntas retóricas. ¿Cuál debe ser la respuesta de ambas? Deben ser respondidas de manera afirmativa. Aquí aparece la palabra koinonia, que se traduce por comunión. ¿Qué significa este pasaje? Quiere decir que los creyentes participamos de la comunión con Cristo mediante su sangre. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, es decir, que cuando los corintios participaban de los banquetes de las fiestas paganas en adoración a los ídolos, estaban teniendo comunión con ellos. La copa de bendición que bendecimos es símbolo de la comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo. Por tanto, el pan que partimos es símbolo de la comunión con el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, siempre lo tuvieron claro. Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 4 dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20-21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguien participa del pan sin tener verdaderamente comunión con sus hermanos, ¿no estaría incurriendo en falso testimonio? En realidad, que sí.
Pero si participamos de la comunión con Dios, deberíamos de tener reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Santa Cena no es un símbolo de comunión, de la comunión con Dios y los hermanos. La Santa Cena no es un símbolo de la comunión con Dios y los hermanos. Sí. Si un cristiano tiene sincera comunión con Dios y los demás, es importante que pueda tomar la comunión de la Santa Cena. Tomamos la comunión en obediencia al mandato de Cristo. La tomamos en memoria de Él, la tomamos para anunciar su muerte, la tomamos en expectativa de su pronto regreso. Nadie toma esta cena por ser digno, únicamente por su gracia hemos nacido en la familia de Dios. Nadie debe sentarse en la mesa con orgullo. Ningún cristiano con fe en Cristo debe retraerse por temor de la mesa de un Padre amoroso y celestial. Él nos invita a venir y no debemos negarle el placer de nuestra comunión. Todo creyente debe acercarse humilde, pero confiado y con la frecuencia que la Iglesia estime oportuna a la mesa del Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, primeramente Dios y nuestro Señor Jesucristo, estaremos en un nuevo mensaje. Y que Dios los bendiga a ustedes, los tenga en sanación y a sus familias también. Y primeramente Dios, estamos en un nuevo mensaje. Amén.